foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio y abrimos, bueno, la ventana que siempre abrimos de la mano de UGT Cantabria, que se llama En Lucha, una sección que llevamos haciendo durante ya bastantes años con el sindicato, y en esta ocasión tenemos con nosotros a un secretario ejecutivo de la organización que es Gustavo García. Muy buenas, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, y nosotros evidentemente también, que tampoco es la primera vez que estás con nosotros en el Faradio. Y en esta ocasión, bueno, nos apetecía tratar un tema del que ya hemos hablado muchas veces en los últimos meses, como es la regularización extraordinaria de personas migrantes, pero nos apetece hacerlo desde la visión del sindicato porque también os habéis querido implicar en cuanto a ver cómo poder ayudar a personas que seguro que oyen la noticia pero no saben exactamente cómo funciona el proceso, y vosotros habéis tratado de ayudarles o por lo menos orientarles, ¿no? Pues bien, el tema es muy actual, como tú dices, y ha provocado muchas opiniones a favor y en contra, en posiciones muy extremas, pero sí me gustaría hacer primero, Pablo, alguna observación. La primera, que un proceso de regularización a un sindicato como UGT no le coge de primera vez ni de nuevas ni muchísimo menos. Precisamente en mi caso concreto yo empecé en esta organización trabajando en el ámbito de las migraciones y recuerdo allá por los años 90, cuando todavía el fenómeno migratorio no tenía la dimensión que tiene hoy día, pero ya apuntaba que de alguna manera iba a ser una realidad en nuestro país, pues ya nosotros los sindicatos empezamos a trabajar en el ámbito de las migraciones y sobre todo con una perspectiva que era la laboral, ¿no? Siempre entendimos que un inmigrante, que una persona migrante es un trabajador. No era un turista, no era un viajero, no venía a ver qué pasaba, sino venía a trabajar. Circunstancia que en un primer momento, quizás por entornos más del trabajo de la intervención social, no era muy entendido, ¿no? Porque se acudía más a la parte de atención social que a de atención laboral. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros entendíamos que todo proceso que conllevara la regularización administrativa de estas personas era la que iba a permitir los derechos de todo tipo como ciudadano, pero también los derechos laborales. Por lo tanto, en este tema sí hemos sido una organización, el sindicato, que siempre ha estado preocupada y, de hecho, ha apoyado este proceso de regularización. Y hay otro dato concreto ya de este proceso de regularización que a mí también me parece interesante, y es que viene impulsado por una iniciativa legislativa popular. Es una fórmula legislativa que a veces se nos queda de lado o pensamos, bueno, el Parlamento legisla a través de las proposiciones y propuestas de ley de los partidos políticos que lo conforman, pero es verdad que la ciudadanía en su conjunto también tiene una herramienta para hacer llegar una propuesta legislativa que en este caso yo creo que ha contado con la sensibilización de muchos ámbitos de la sociedad, entre ellos los sindicatos, lógicamente, por esa visión laboral, pero que ha permitido impulsar este proyecto. Por lo tanto, creo que es un proyecto que tiene este matiz más ciudadano, más democrático, si quieres, y que por eso resulta, quizás, si ya entro en ciertas valoraciones, más incomprensible la oposición que ha podido haber por parte de algunos sectores, organizaciones, etcétera. Por lo tanto, nosotros en principio, desde el primer momento lo hemos apoyado, lo hemos avalado y creemos que es fundamental para el desarrollo de derechos sociales y laborales. Y luego ya, si quieres, entramos un poco más en los detalles de cómo ha ido el proceso. Pero realmente es interesante lo que comentas, porque además en ese proceso de iniciativa legislativa, es decir, antes de llegar al ámbito más puramente político, sí, hemos visto no solamente sindicatos, un montón de organizaciones sociales que se han volcado, ojo, no todas además del mismo ámbito ideológico. Exacto. O sea, ha sido muy transversal la respuesta. Yo creo que al final de darse cuenta de nosotros que vivimos el día a día, que estamos pues en barrios, en calles, charlando con la gente, como movimiento social, pues tienes como más tendencia a ver un poco qué es lo que te rodea, tener un poco más claro el mapa social que te rodea. Y claro, se daban cuenta de que cómo no vas a llevar a cabo algo así cuando la realidad te dice que tienes un montón de personas que pueden ser de todos los continentes, pero que están con el mismo objetivo aquí, que al final es
yo vengo a ganarme la vida a un sitio que parece que me la puedo ganar mejor que en mi sitio de origen, por el motivo que sea, por la economía de mi sitio de origen, porque hay una guerra, porque me siento perseguido, por ejemplo, y ahora que estamos en época de orgullo, porque Sí. vivo en un país donde si yo digo que soy homosexual, me pueden condenar pues a una pena de cárcel enorme o incluso a la muerte, porque esto sigue ocurriendo. Al final, ¿cómo no vas a provocar que la gente que está dentro de ese mapa de tu barrio pues tenga los mismos derechos que los demás, ¿no? Sí, porque además yo creo que lo que estás trasladando es que no hablamos de trabajadores solamente, sino que hablamos de personas. El otro día aquí en unas jornadas o hace unos meses que tuvimos en el sindicato precisamente sobre este tema, nos trasladaban cuando empezaron a llegar los trabajadores extranjeros, cuando también había por parte de sectores empresariales una necesidad real por poder cubrir puestos de trabajo y demás, nos decían, nos lo resumían con una frase en su momento, dice, queríamos que vinieran trabajadores, pero lo que vinieron fueron personas. Y yo creo que eso es un matiz muy importante, que es el que nos tiene que dar una visión global, y tú lo has dicho, ¿no? Las personas, ya la convivencia con personas de otros países, de otras nacionalidades, que han venido aquí y se han integrado o han intentado o están intentando integrarse en determinados ámbitos. Habrías un poco el ámbito LGTBI, donde muchas personas pueden haber venido sufriendo una persecución y han encontrado aquí un ámbito de apoyo entre esos colectivos, los trabajadores inmigrantes, los solicitantes de asilo por causas humanitarias, o como se llamó, y yo creo que en estos días de calor que estamos aquí viendo, los que se llaman los nuevos refugiados medioambientales, ¿no? Que yo creo que es una realidad que si ahora estamos pensando más en un derecho de asilo por conflictos bélicos, la situación medioambiental va a provocar también movimientos de población y situaciones complicadas. Por lo tanto, al final, lo que hablamos son de personas que vienen a trabajar, que vienen a vivir, que vienen a convivir con nosotros, y además a veces planteábamos llevándoles, es que incluso por propio interés, lo mejor es que estemos todos en una situación regularizada y administrativamente, porque el término ilegal le intentamos desechar muchas veces. Hablamos de población irregular. ¿Por qué? Porque solamente les falta un documento administrativo, ¿no? Lo mismo que si yo me voy a otro país, también puedo estar irregular, efectivamente, porque mi situación administrativa no es la misma. Por lo tanto, cualquier proceso en este sentido, yo creo que socialmente sí ha tenido, no solo porque se sustente en una iniciativa popular, sino porque, como tú has dicho, ha habido colectivos, y creo que siempre ponemos el ejemplo desde la propia Iglesia Católica y sus organizaciones que están trabajando muy directamente con personas migrantes, los sindicatos que tienen una preocupación por el mundo del trabajo, y otras organizaciones han entendido que tiene que haber una situación donde estas personas tengan su carácter administrativo solucionado y puedan, diríamos, desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho. Desde luego, y bueno, pues al final, uno de los argumentos que se utiliza en contra de un proceso como este es, toda la cantidad de gente que se dice que viene de fuera, pero lo hace solamente para delinquir. Precisamente, si tú aquí les dejas en una situación de exclusión, será más fácil que ocurra una cosa así. Si tú les das el documento administrativo, desde luego que si les tienes en una situación de pleno derecho, será mucho más fácil que haya personas que no se vean en la obligación de tener que recurrir a eso, ¿no? Claro, y precisamente, y este comentario que trasladas, lo voy a hilar con una de las condiciones que tiene que cumplir la persona que vaya, entre otras, pero en el caso concreto, que es acreditar su situación de vulnerabilidad. Efectivamente, una situación vulnerable, bien porque no tienes documentos, porque no tienes la forma de trabajar de manera legal y obtener unos recursos, te va a llevar irremediablemente a la marginalidad. Y en la marginalidad, lógicamente, no puede una persona desarrollarse plenamente ni con plenos derechos, ni puede hacer tampoco uso de sus obligaciones como ciudadano. Por lo tanto, todas aquellas situaciones que se regularicen y que además permitan ser la herramienta de la normalización de esa persona, la va a dejar más lejos de la exclusión social. Es decir, el mero hecho de no tener documentos para nosotros, y sobre todo desde una perspectiva laboral, es dejar a la persona en una situación vulnerable. Es decir, regularizarles
es permitirles salir de esa situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, dar una herramienta a esa persona para que pueda desarrollarse personal, laboralmente y en todos los ámbitos de la vida. Bueno, todavía estamos dentro del periodo que es hasta el 30 de junio, lo que dura este periodo de regularización extraordinaria. Si hay alguien que todavía se ve a tiempo de iniciar los trámites, ¿cómo podéis echarles un cable? Nosotros desde el sindicato tenemos establecido también una oficina de información y de atención en este sentido desde el primer momento. Y es verdad que en este caso esta regularización, que es más sencilla administrativamente también y que diríamos requiere menos, no sé si menos documentación, pero está planteada de una forma más sencilla, lo cual no significa que tenga menos garantías, pero simplemente yo creo ha hecho que también las personas migrantes estén mejor informadas quizás que en otras ocasiones, con lo cual realmente, porque además se lleva muchos meses hablando de ello, porque también la tramitación parlamentaria ha sido un tanto compleja en los últimos meses. Entonces, realmente las consultas más que nada han venido por parte de aquellas personas que igual no podían acreditar, aparte de llevar desde el 1 de enero de este año en España, que ese es un requisito que lógicamente echa por tierra cualquier temor de que esto tenga un efecto llamada, es decir, por mucha regularización que esté aprobada en fecha de abril, el que no estuviera antes del 1 de enero de este año no puede acceder a este proceso. Es decir, vamos a dejar una cosa clara de entrada, es para personas que ya estaban en el país, de alguna manera. Por lo tanto, si esas personas venían estando aquí, venían trabajando de manera irregular, venían incluso teniendo a sus hijos en el ámbito educativo, haciendo uso de servicios sociales o sanitarios como cualquier otro ciudadano, lo que vamos a hacer ahora es permitir que esa misma situación se normalice o incluso se salga de alguna de ellas precisamente, ¿no? Entonces, sí es verdad que las consultas generalmente han venido por la dificultad igual de poder acreditar de este periodo, pues porque se había trabajado, evidentemente no se ha podido trabajar legalmente. Entonces, muchas veces en circunstancias documentales han sido difíciles de acreditar y han dejado a esa persona igual en una situación de no poder solicitarlo, pero la posibilidad de acreditar que ahí sí UGT, lo mismo que otras entidades, lo podemos hacer, esa condición de vulnerabilidad, sí la podemos hacer. De alguna manera, nosotros, y yo creo que lo decía en la primera parte de mi intervención, una persona sin documentos ya es una persona vulnerable. Entonces, incluso, si me permites, te relato un poquito, te explico lo que se reconoce en esta, por si alguna persona puede verse también, ¿no? Circunstancias de vulnerabilidad que contempla lo que es el proceso de regularización, pues aislamiento social, falta de red de apoyo, situación de sinhogarismo, víctima de discriminación o exclusión social, carencia de ingresos, situación de pobreza, dificultad de acceso al empleo, que es la que nosotros ponemos, lógicamente, como que tengan personas a cargo dependientes y que tengan que atenderlas, una unidad familiar en situación de monoparentalidad, riesgos psicosociales, alguna otra situación de explotación o abuso. Es decir, hay muchas circunstancias que permiten acreditar que esa persona está en una situación vulnerable, además de que el hecho de no tener documentos entendemos que ya lo es. Pues eso agrava pues, colectivos que hayan tenido algún tipo de... o personas que estén igual con dificultades de acceso a la vivienda. Si ya lo tiene un español, un joven, una persona, el acceso a la vivienda, una persona en estas condiciones, mucho más. Por lo tanto, si podemos ayudarles en la acreditación de esa situación de vulnerabilidad en caso de que no tengan algún documento o no tengan alguna circunstancia que ellos puedan acreditar, además de estar en España, lógicamente, desde el 1 de enero del año 2026. Bueno, teniendo en cuenta que esto termina el martes el plazo, sí. Claro, yo creo que hay una pregunta importantísima. Si tú consigues acceder a la administración para presentar la solicitud, y pongamos la situación de que tú necesitas presentar 6 documentos distintos y presentas 5 antes de que se acabe el plazo, ¿eso puede ser suficiente para que haya una respuesta positiva a la solicitud, aunque sea después del 30 de junio?
Seguramente, como todo procedimiento administrativo, te den un plazo para poder subsanar esa documentación. Muchas veces, pues a veces, ante un plazo que caduca o incluso te ves en la dificultad de presentar un documento, se puede tramitar la solicitud y puede haber un requerimiento posterior de la administración para que por la ley de procedimiento administrativo, que suelen ser los 10 días, para que se pueda subsanar y completar. Por lo tanto, yo creo que toda persona, aunque en un momento dado le pueda faltar un documento, pero sepa que ese documento lo puede tener en los próximos días o con carácter próximo, pues que presente la solicitud. La solicitud se puede hacer de dos maneras, presencialmente y a través de presentación electrónica, ¿no? Sí. Lo que sucede es que, lógicamente, muchas de estas personas no tienen un certificado digital al carecer de documentos, etcétera, etcétera. Claro. Por lo tanto, la presentación telemática, por decirlo así, está siendo menos representativa que la presencial, precisamente por la carencia de la herramienta tecnológica que te permite hacerlo. Y volvemos a lo mismo, porque al no tener documentos, al no tener circunstancias, es verdad que además también el ciudadano migrante que está en situación irregular, y es razonable, muchas veces es temeroso de acudir a las administraciones a tramitar o a solicitar determinadas, pues en este caso el certificado de más, porque puede pensar además que no deja de ser, de alguna manera, poner en evidencia ante la propia administración que él está en una situación irregular, ¿no? Entonces, bueno, ese sentimiento que hay que tranquilizar también a las personas. Yo recuerdo en su momento que había personas que tenían incluso miedo de ir a la policía para que les tomaran las huellas. Digo, si ya es el trámite para darte el permiso, ¿no? Claro. Pero hay miedos que a veces vienen desde su propia condición de personas vulnerables o desde su origen, que les hacen ser más recelosos. De ahí que algunos igual tengan esas dificultades para poder acreditar la estancia en el país. Pero en cualquier caso, está siendo en Cantabria, por la información que tenemos, un proceso tranquilo, numéricamente no importante, no está siendo muy significativo, porque también es verdad que Cantabria, por los datos de población extranjera, creo que por los datos que tenemos aquí, es la cuarta autonomía con menor presencia de trabajadores extranjeros. Y al mismo tiempo hay menos población en situación irregular. Quizás porque no tengamos sectores de producción o sectores económicos que sean capaces de absorber mano de obra irregular. Como puede suceder en otros ámbitos o en otras zonas del país donde estamos hablando que hay una presentación en torno a 900.000 personas, es decir, quizás cerremos el proceso cerca de 1 millón de solicitudes, según los datos parece que apuntan. Otro aspecto interesante, ya te comento, Pablo, de esta regularización es que la admisión a trámite del expediente, es decir, de que estuviera completa la documentación y verificada, ya permite trabajar. No hay que esperar a una resolución posterior de un permiso y además permite trabajar en cualquier actividad y en cualquier ámbito, lo cual abre también las posibilidades, porque no es un procedimiento normal que igual va ligado a una propuesta de trabajo en un sector o actividad concreta y ese primer permiso va vinculado a esa propuesta de trabajo y a ese sector, sino que en este caso, como es un proceso especial de regularización, son permisos que permiten trabajar en cualquier actividad en cuanto está resuelta la petición, la solicitud de regularización. Y sí es importante hacer también una observación, y es que el proceso de regularización para una persona migrante no es el final, es el principio. Claro. Porque es importante que a partir de aquí la renovación futura de esos documentos y demás pues implican una actividad laboral, una cotización, es decir, creo que es el momento de que tienen que aprovechar esta ocasión de regularización, tienen que insertarse laboralmente, con todos los derechos ya pueden hacerlo igual que un trabajador nacional, en las mismas condiciones, pero sí es importante que a veces es inevitable que quizás lo vean como el final de un camino, pero es el principio de otro, tanto para él como para sus familias, ¿no? Yo creo que a partir de aquí las organizaciones, muchas veces desde el sindicato, por ejemplo, ante situaciones laborales de trabajadores extranjeros sin documentación y demás, pues era difícil actuar porque
podías provocar, bueno, salvo situaciones que lógicamente ya rayaban un tema de derechos humanos muchas veces, ¿no? Pero a veces era difícil actuar porque ponías en riesgo de permanencia en el país a esa propia persona, ¿no? Pero ahora yo creo que cualquier trabajador que tenga su permiso de trabajo, su autorización para trabajar, se inserte en el mercado laboral, tiene que contar con los sindicatos en este caso como una herramienta para la defensa de sus derechos laborales, igual que cualquier otro trabajador nacional. Y ahí es donde nosotros, pues bueno, queremos también estar dispuestos y disponibles para que ellos nos tengan en cuenta en ese sentido y que de alguna manera entiendan que ese ejercicio laboral, que ese trabajo ya con plenos derechos, pues lo tienen que contemplar sin miedos y sin más temor que el de otro trabajador nacional. Ya hablaríamos, eso es como, no hablamos ya de un problema de inmigración o de extranjería, de papeles, ya hablamos de un problema laboral. Claro. Como el que puede tener, pues voy a poner, por no hablar de sectores, pero dos trabajadores que estén desarrollando la misma actividad profesional, la misma categoría, uno es nacional, el otro es de origen extranjero y los dos están, ya sería una cuestión de carácter laboral y no de documentos. Claro. Y ahí es donde también es interesante avanzar esta idea. Sí, porque, claro, de repente los problemas a los que te puedes enfrentar ya son diferentes. O sea, es como si estuvieses en una galería de arte, cierras los ojos y cuando los abres, los cuadros son distintos, ¿no? Porque ya, digamos que has avanzado de pantalla, ya realmente sí que estás en una situación que te equipara completamente con las personas con las que has podido venir trabajando y ahora ya directamente eres uno más. Y ya la cuestión cambia completamente y me imagino que habréis tenido varias historias de gente que ha acudido a vosotros porque no lo tenía claro, no sé exactamente qué me falta y que vuestra ayuda haya sido, digamos, la llave que ha abierto la cerradura para que al final les den una resolución positiva, ¿no? Claro, yo creo que en ese punto es cuando a la persona le haces ver que el problema que tiene es como el que puede tener otro trabajador nacional, es decir, pues vamos a poner los ejemplos, oye, pues que tengo unas condiciones horarias que no se ajustan a mi contrato, que tenemos una movilidad que no era la prevista, o que sencillamente no, yo estoy bien en el trabajo, pero no sé si me están pagando bien la nómina, porque no, si muchos trabajadores nacionales a veces desconocemos muy bien qué convenio se nos tiene que aplicar, pues un trabajador inmigrante muchísimo más, ¿no? Es decir, entonces a veces simplemente es ponerles un poco, como decirte, en la dirección de la brújula correcta y decir, a partir de aquí, pues lo que vayas necesitando y demás, lógicamente parten de una situación más precaria, lógicamente, y sobre todo porque yo creo que la integración en los equipos de trabajo ya está también mucho más normalizada, ¿no? Y hay sectores profesionales donde hay más trabajadores ya de origen extranjero que nacional. Y además aquí también tenemos que hacer matices porque hay muchos trabajadores, y digo, de origen extranjero que ya son nacionales. Claro. Claro, es decir, ya hay segundas generaciones, ya hay hijos que tienen la nacionalidad española y el problema es que les sigamos viendo como extranjeros. Y esto también es otro de los aspectos que yo creo que en todos los bulos y todos los prejuicios y estereotipos que a veces se trasladan, cuando hablamos de trabajadores migrantes, tenemos que pensar que hay muchos que son de origen migrante, pero son nacionales. Ya no son extranjeros, en el sentido, diríamos, de que tienen la nacionalidad española porque la han adquirido por residencia, por nacimiento en España o por las causas que sean. Y aquí sí aprovecho también a desactivar otro bulo que yo creo que es bastante feo, ¿no? Es decir, el proceso de regularización no conlleva automáticamente la obtención de la nacionalidad española, ni muchísimo menos. Muchísimo menos. Es decir, aquí no hay ninguna intención, como se ha querido apuntar a veces, de que esto lo que se trata es de alterar incluso el sentido del voto o la participación electoral. Vamos a ver, el plazo normal para la obtención de la nacionalidad española es de 10 años de residencia, que se va reduciendo y en el caso de la población iberoamericana, latinoamericana, que es la más numerosa, son 2 años, pero son 2 años de residencia legal, continuada y que se tienen que acreditar y que lleva un proceso luego que se demora hasta 1 año o más en los registros civiles. Es decir, la obtención
de un permiso de trabajo y residencia en España no implica la nacionalidad de manera automática, ni muchísimo menos, sino que hay que cumplir, según las nacionalidades, unos diferentes periodos de residencia. Por lo tanto, este es un elemento que hay que también desactivar porque no tiene ninguna razón, como el del efecto llamada, como el de que estas personas van a saturar los servicios sanitarios, los servicios sociales, si ya están en España y los están usando. Si además restringir determinadas prestaciones de carácter universal, como puede ser la asistencia sanitaria, a una condición de persona regular o irregular, yo siempre les explicaba a alguno, digo, si tu hijo va al colegio con otros niños y comparten el aula y esos niños no pueden tener asistencia sanitaria, estamos hablando de un problema de salud pública para todos. Claro. Es decir, creo que hay muchas cuestiones que hay que pararse 5 minutos a pensarlas, ¿no? A pensarlas, es decir, ni hay un uso excesivo ni mayoritario de los servicios sociales, y si hablamos de que ahora la regularización va a propiciar o a permitir unas condiciones de trabajo y de vida más dignas, probablemente se acuda menos a esos servicios sociales. Ni hay un uso mayor de la... Hay que tener en cuenta que la población migrante es una población básicamente joven, que no hace tantos usos de los... No somos la población nacional, que somos una población cada vez más envejecida. Y ahí lo tengo que unir con el tema de las cotizaciones y los sistemas de seguridad social. Es decir, parte del crecimiento, o en gran medida el crecimiento económico de empleo de este país viene de la mano de obra migrante. Y es verdad que los países europeos, y España en particular, están en unos procesos de envejecimiento que para sostener los sistemas como el de seguridad social, que son sistemas intergeneracionales, claro, se necesita población que esté. Es decir, vamos a decirlo así, tú y yo estamos ahora pagando las pensiones de nuestros padres. Esperemos que nuestros hijos paguen las nuestras, ¿no? Pero si no hay hijos, tendrá que haber personas que estén trabajando y cotizando y generando un sistema que pueda permitir esa solidaridad y reparto. Creo que hay más elementos favorables a la regularización, a la normalización y a que haya personas que puedan encontrar en otro lugar del mundo una posibilidad de empleo, de trabajo y de desarrollar una vida que además creo que es positivo para todos. Eso no quita para que haya dificultades en la integración, en la inserción, pero bueno, y los que vivimos en el mundo del trabajo, como a veces te comentan los amigos o los conocidos, siempre estáis metidos en líos. No, es que vivimos en el conflicto, pero es que el conflicto es el que nos permite avanzar, crecer y solucionar, ¿no? Entonces, hay una realidad que somos una sociedad. Primero se hablaba multicultural y ahora yo creo que tenemos que empezar a hablar de intercultural, ¿no? Es decir, yo creo que la multiculturalidad no implica necesariamente la integración, ¿no? Claro. Pero ese es el gran reto que tenemos como sociedad, los que acogemos y los que llegan también, por supuesto. Sí, es un trabajo de todos al final. Al final. Es un trabajo de equipo y me gustaría preguntarte, Gustavo, por cómo ha funcionado desde la perspectiva vuestra como una organización que ha podido animar a personas que cumplían requisitos a que presentasen una solicitud o asesorar a quienes creían que cumplían los requisitos para ver exactamente cómo podían cumplirlo todo a rajatabla. ¿Si ha habido algún problema que hayáis detectado que haya sido muy numeroso o muy masivo, de que haya habido muchas personas que se hayan visto encalladas en el mismo lugar? No de manera significativa, sobre todo en Cantabria, porque estamos hablando de números bastante manejables, claro. Pero un poco en general, la dificultad ha venido principalmente en la obtención de ese certificado de vulnerabilidad que comentábamos antes, porque claro, ese certificado de vulnerabilidad o bien lo expiden, lo certifican entidades de carácter, la administración en los servicios y los recursos sociales, o bien entidades colaboradoras que han participado en el proceso, reconocidas así por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, ¿no? Como puede ser el caso de UGT, otras organizaciones sociales, sindicales, etc. Yo creo que ahí es donde quizás ha habido en un primer momento, no sé, y ahí si con cierta intencionalidad, y lo tengo que decir claramente, no favorecer o no facilitar
la expedición de estas certificaciones porque eran un requisito clave para poder acceder. Pero creo que de una u otra manera las entidades colaboradoras también hemos estado ahí con ese refuerzo. Algunas incluso no solo han tramitado o han expedido esos certificados, sino que hacían también de entidad tramitadora, si es la palabra, con la propia administración, precisamente por favorecer la presentación de documentación. Pero bueno, yo creo que en general, y alguna otra puede venir de lo que es las certificaciones de carencia de antecedentes penales de sus propios países, porque ahí tienen que acudir a sus embajadas o consulados a hacer la tramitación y no todas las administraciones son igual de ágiles, ¿no? Me ponían algún ejemplo de alguna, como Colombia, me parece que está siendo una de las nacionalidades, Colombia, Perú, Venezuela, yo creo las principales, pues que no están demorando prácticamente. Bueno, yo creo que ahí también debe haber un compromiso de estos países con sus propios ciudadanos en favorecerles la normalización también en el país de acogida, ¿no? Hay otras administraciones que son más lentas o más difíciles y igual tienen más dificultades. También es verdad que esas documentaciones, si no vienen en castellano, tienen que venir con traducciones juradas, legalizadas. Entonces, bueno, es otro trámite que se puede añadir, pero no estamos viendo tampoco que este sea diríamos, que haya un elemento sobre el cual pivote todo el proceso. Quizás el certificado de vulnerabilidad a la hora de ser expedido y documentación referente a sus países de origen en cuanto a... que hay que tener en cuenta que el de vulnerabilidad es en el caso de que tú no puedas acreditar que has estado aquí, porque por todo aquel documento donde figure tu nombre o tu identidad, pues una cita del médico, un ingreso en urgencias, la compra de un medicamento, la escolarización de tus hijos en el centro, cualquier elemento, como yo digo, cualquier rastro documental que has podido dejar a lo largo del tiempo que has estado viviendo en España, es un elemento que acredita que has estado aquí. Y por lo tanto todo eso, yo en su momento a veces les decía en bromas que había que hacer un poco de arqueología documental, ¿no? Y si has participado en un curso de formación, si has cobrado algún tipo de ayuda o subsidio, si has estado por una entidad que te ha dado unas herramientas de búsqueda de empleo. Es decir, cualquier entidad o cualquier ámbito donde tú hayas podido participar es un elemento que puede certificar incluso que has podido tener una dinámica de compromiso de integración, de formación, de búsqueda de empleo, etcétera. Creo realmente que hay muchos casos que sí se puede trazar. Incluso no es que lo pida la regularización, pide documentos, no entra en otras valoraciones, ¿no? Pero si se pudiera, no con el ánimo de excluir a nadie, ¿no? Pero quizás un poco para valorar el esfuerzo que muchas de estas personas están haciendo, veríamos que no han venido aquí, como tú decías al principio, a delinquir o a robar, sino a intentar conseguir una posibilidad de vida mejor. Y al fin y al cabo, ese esfuerzo principal lo tienen que hacer ellos y nosotros le tenemos que dar las herramientas, y la regularización creo que es fundamental para ello. Te quiero hacer una última, más desde el lado empresarial, porque bueno, es verdad que en el debate, en la discusión entre sindicatos y patronales, bueno, pues cuando hablas de intentar reducir la jornada laboral u otro tipo de conquistas, la reforma laboral que se hizo hace unos años, parece que siempre hay un poco de enconamiento, pero este es un caso en que la patronal sí que se ha puesto más, digamos, a favor de obra, como se suele decir, porque claro, hay sectores que están demandando una mano de obra que no consiguen, y regularizar de repente a un montón de personas que ya estaban aquí les puede ayudar en ese objetivo de encontrar la mano de obra. Pero yo te quiero preguntar, Gustavo, por esa parte del empresariado que lo que ha hecho sistemáticamente es aprovecharse de personas que estaban aquí no en situación regular, sino buscándose la vida como bien han podido y se han aprovechado de ellos. ¿Vosotros aquí en Cantabria habéis detectado algo por el estilo, aunque sean casos pequeños, de ver a empresarios que lo que querían era sistemáticamente aprovecharse de gente vulnerable que venía de fuera? Hombre, casos siempre han existido, pero también han existido con población nacional a la cual no se la daba de alta, o población nacional que tenía un contrato de una jornada de 20 horas y trabajaba 40, es decir,
formas y vuelvo un poco a la idea, formas de irregularidad laboral existen entre la propia población, el número de horas extras que se hacen y no se abonan, las jornadas que no representan la realidad de lo que se trabaja. Y es verdad que, claro, esta realidad en población migrante sin documentos pues se agrava más. Sí ha habido casos, sí ha habido, claro, casos que los ha habido. Y de hecho nosotros, cuando se habla de la posibilidad, me voy a otro tema que no es la regularización, pero lo que se llama la posibilidad de lo que se llamaban los contingentes, de la canalización de población hacia España para cubrir determinadas ofertas de empleo, un sindicato como UGT siempre ha insistido mucho en que si hay demandantes de empleo en ese sector o en esa actividad inscritos en las oficinas y no se cubren las ofertas, no hay que pensar solamente en no se cubren las ofertas porque esos demandantes no quieren trabajar. Habrá que ver qué condiciones laborales ofrecen esas ofertas, habrá que ver qué sectores, cómo está regulado salarialmente los conflictos, los convenios colectivos, es decir, nosotros un poco el movimiento lo hemos ido viendo también con los inmigrantes. En un primer momento la necesidad laboral les llevaba a determinados sectores, pero en cuanto también han podido tener documentos que les permitían una mayor actividad profesional o en otros han ido buscando, pues como cualquier trabajador, unas condiciones de trabajo más reconocidas o con convenios que les permitían unas condiciones en general pues mejores en cuanto a salario y condiciones generales de trabajo. De todas maneras, saludamos que la patronal en este sentido haya formado parte de este ánimo de regularización, porque yo creo que es consciente. Por ejemplo, me parece en el ámbito de la pesca en Cantabria, creo que leía un poco preparando la entrevista en estos días previos, que de 4 jubilaciones que se producen en el ámbito del mar, 3 se cubren con trabajadores extranjeros. Senegaleses, africanos principalmente, que tienen mucha incidencia en el sector. Es decir, estamos viendo tripulaciones en pesca que son prácticamente en su mayoría de población extranjera. Son condiciones de trabajo, son sectores muy duros, sectores que tienen unas condiciones y se van también cubriendo en ese sentido. Y ese sector quizás ha entendido que las condiciones laborales, la población española tiene más dificultades y ha encontrado también la posibilidad. Pero sí es verdad que hablamos de sectores como también la construcción que también, y la obra pública que necesita, y que yo creo que ahí sí hay una responsabilidad en cuanto son sectores con riesgos laborales importantes, donde yo creo que también el empresario es consciente de que debe tener a todos los trabajadores en unas condiciones que le permitan ejercer el trabajo de manera digna y de manera legal. Por lo tanto, en esa parte vamos a entender que por parte del empresariado esa demanda y este apoyo a estos procesos de regularización está encaminada precisamente para reforzar las plantillas y, al fin y al cabo, hacer crecer la economía y las empresas ante la falta de mano de obra cualificada, porque además es verdad que hay mano de obra cualificada también. Es decir, no todo trabajador extranjero es una persona que viene. Siempre se dijo además que la persona que migraba, siempre se dijo, es una forma, ¿no? Sí. Es que no era la que en su país de origen estaba en peores condiciones, porque por lo menos tenía ciertas herramientas o capacidades que le permitían abordar un proyecto fuera del país, ¿no? Pudiera tener ciertos niveles de formación, pudiera tener incluso ciertas habilidades sociales, culturales que le permitiera también, es decir, no porque recibamos gente de otros países necesariamente tiene que ser gente con menos capacidades, con menos competencias que nosotros, ni mucho menos. Otra cosa es que, como nosotros mismos en un mundo del trabajo tan cambiante, tenemos que estar constantemente cualificándonos y reformulándonos muchas veces. Y ahí ya iríamos a hablar de muchas cuestiones que ya son laborales para todos. Claro. Bueno, había dicho que esta era la última, pero es verdad que me he acordado que tenía otra que me parece muy importante, porque las dinámicas que vemos a nivel de comunicación, a veces entrando en redes sociales, pero también en una sesión en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Cantabria, vemos muchas veces la facilidad para llegar al conflicto, pero ya no para debatir un tema de si tú estás en una postura y yo estoy en otra, sino recurriendo ya directamente al insulto, muchas veces en un tema como este, al racismo y a la xenofobia. Y vosotros, como sindicato que
ha querido remar en favor de quien se quiere regularizar. ¿También lo habéis pasado mal en el sentido de críticas que hayáis recibido, ataques, aunque solo sean virtuales, también os ha pasado? Yo creo que no tanto en el ámbito, por lo menos y quizás aquí hable más un poco a nivel personal, ¿eh? No lo tengo, diríamos, constatado así de una manera más global o más científica, si quieres, pero yo creo que la inmigración no ha sido uno de los elementos por los cuales los sindicatos sufrimos más rechazo, más acusaciones, más controversias. Yo creo que forman parte más de otros ámbitos que no dejan de ser parte también de un mensaje, ¿no? Y que además provienen de los mismos ámbitos sociales y políticos, ¿no? Cuestionando un poco la actitud de los sindicatos. Es verdad que por parte de posturas de la extrema derecha, pues las organizaciones sindicales, la migración, el tema de la igualdad, son cuestiones muy de los sindicatos, o muy de los sindicatos de clase, desde de la UGT, por supuesto, y que están, si quieres, en el objetivo de otras organizaciones situadas en nuestras antípodas ideológicas, sin ninguna duda. No creo que sea la inmigración un elemento central, sino sería uno más a aquellos que determinadas fuerzas o posiciones políticas entienden sobre los sindicatos. Creo que sería uno más, pero yo personalmente no lo he constatado como de una manera especial. Creo. Pero ahí lo reservo, si me permites, Pablo, más como una opinión personal o de percepción personal a día de hoy. Pues Gustavo García, secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, como siempre un placer charlar contigo. La verdad es que se nos ha ido un poco larga la conversación, pero porque es un tema verdaderamente complejo y además estamos en el momento final, con lo cual yo creo que merece la pena extenderse un poco para entender en qué consiste, cómo está funcionando. Y bueno, pues decir que UGT Cantabria en estos últimos días que quedan hasta el 30 de junio sigue siendo un sitio al que se puede acudir si hay alguna duda para tratar de regularizar la situación de una persona que está tratando de ganarse la vida aquí como todos los demás. Así que muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Pues nada, muy agradable siempre hablar con vosotros. Y sí es verdad que igual me he extendido un poco pero bueno, también reconozco que es un tema que yo también le tengo mucho cariño por mi experiencia profesional y que además creo que hay que seguir trabajando en favor de la igualdad de los pueblos y de una ciudadanía común, que al fin y al cabo el planeta Tierra pues es la casa común de todos, ¿no? Cada uno en el ámbito que esté puede aportar y hacer ver las cosas de otra manera. Desde luego que sí. A vosotros. Muchas gracias, Gustavo, y un abrazo. Un abrazo, hasta luego, adiós.